Dios les bendiga. bendiga, A mí me ha profesor. tocado la Quien le habla entrevista al Luna apóstol Miranda Cueva Pablo. Velázquez. ¿Dónde y cuándo Y hemos nació? realizado el Nació en trabajo la del ciudad de estudio Tarso, bíblico de biográfico del Cilicia, personaje linaje de Israel, Pablo. judío, El primer fariseo, texto bíblico que ciudadano tomamos romano. fue Hechos ¿En qué capítulo época 9 del vivió? versículo 1 Pablo al vivió 19, en el primer donde nos siglo narra sobre después la de Cristo conversión y de hasta Pablo, el cómo él 60 era un después de perseguidor de Cristo. Cristo ¿Cómo y era cómo tuvo esa un época? encuentro con En Dios. aquella época Saulo estaba ahí bajo el comienza a imperio orar y romano. tiene una visión, Pablo, donde ve a antes de su Ananías, quien ora conversión, por él estaba y es inmerso lleno con en su la Espíritu tradición Santo. judía. Luego Había tenemos el libro persecución en de Hechos, Jerusalén a capítulo los que 3, el versículo invocaban 1 al 3, el nombre de como el Jesús. Espíritu Santo ¿Cómo eran sus habla parientes y son cercanos? Su llamados padre era miembro de Saulo los y Bernabé fariseos, a uno una de obra las sectas específica. judías más Luego tenemos ortodoxas. el libro de Su Hechos, familia hereda capítulo su 14, del ciudadanía. versículo 8 al 20, ¿Cómo fue su donde educación? Tuvo Pablo una observa a un hombre educación cojo mucho mayor y que los Pablo humildes pescadores que reconoce su fueron fe los y primeros ora por él apóstoles de y Cristo. aquel hombre es ¿Qué sanado en aquel instante. influencia También recibió? nos Fue narra instruido cómo por Gamaliel, Saulo fue rasga sus fariseo con vestiduras gran porque las autoridad personas entre de sus allí contemporáneos y los fue maestro del pensaron que eran apóstol dioses Pablo. y ellos dijeron que tenían que adorar al verdadero Dios. ¿Cuál es su Dios le ocupación? bendiga. Examinando los pasajes Misionero, bíblicos, ¿no? Para ver la predicador, información escritor, del apóstol Pablo, teólogo y vemos que en el libro hacedor de de tiendas. Hechos, en el capítulo ¿Cómo fue su 15, del verso conversión? 36 al Saulo tiene un 41, encuentro por ejemplo, Pablo le sobrenatural dice a con Bernabé Jesús en para el que camino a vuelvan a Damasco. todas las Una ciudades luz del cielo lo donde rodea y él anunciaron cae la al palabra suelo. de Jesús Dios. se revela a sí Pablo mismo. también ¿Cómo se no le desenvolvió su pareció bien ministerio? llevar a Pablo Marcos enseguida empezó porque a se había predicar apartado en de las ellos. sinagogas, donde Y luego afirma que vemos que Jesús Pablo y era el Bernabé Hijo de también Dios y se todos aquellos separan. que lo oían Bernabé toma a predicar se Marcos y quedaban Pablo atónitos. escoge a ¿Cuáles fueron sus Silas, logros y y cuáles fueron sus ellos fracasos? pasaron por Logros. Siria Fue y fundador Cilicia, de ¿no? comunidades cristianas Vemos también en el y libro de evangelizador Hechos, en en las el más capítulo importantes 16, del centros 16 al urbanos del 40, Imperio Romano, a una tales muchacha como endemoniada Antioquía, que Éfeso comienza a seguir y a Roma. Pablo y sus Fracasos: amigos, 3 dando veces voces tras ella. azotado con vara, una Pero vez Pablo echa apedreado, fuera 3 los veces demonios que padecido tenía esta naufragio, muchacha. una noche y un día Luego a vemos que escala, Pablo y Sila también náufrago son en alta apresados y mar. Dios juzgados le por las bendiga, soy el hermano autoridades Elena. de la ciudad, que los acusan de alborotadores y de enseñar costumbres ilícitas para ellos, por lo cual los azotaron. Y después de ser azotado, Pablo fue echado a la cárcel. Pero a la medianoche, orando y cantando himnos, sobrevino un gran terremoto y la cárcel se estremeció y se abrieron todas las rejas, ¿no? Donde estaban los presos, y las mismas cadenas de los presos fueron soltados, ¿no? Vemos también a Pablo, ¿no? Cómo salva la vida del carcelero y le predica la palabra de Dios al carcelero, el cual cree con toda su casa, ¿no? Para poder tener salvación. Dios le bendiga. Dios les bendiga. A mí me ha tocado la entrevista al apóstol Pablo. ¿Dónde y cuándo nació? Nació en la ciudad de Tarso, de Cilicia, linaje de Israel, judío, fariseo, ciudadano romano. ¿En qué época vivió? Pablo vivió en el primer siglo después de Cristo y hasta el 60 después de Cristo. ¿Cómo era esa época? En aquella época estaba bajo el Imperio Romano. Pablo, antes de su conversión, estaba inmerso en la tradición judía. Había persecución en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús. ¿Cómo eran sus parientes cercanos? Su padre era miembro de los fariseos, una de las sectas judías más ortodoxas. Su familia hereda su ciudadanía. ¿Cómo fue su educación? Tuvo una educación mucho mayor que los humildes pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. ¿Qué influencia recibió? Fue instruido por Gamaliel, fue fariseo con gran autoridad entre sus contemporáneos y fue maestro del apóstol Pablo. ¿Cuál es su ocupación? Misionero, predicador, escritor, teólogo y hacedor de tiendas. ¿Cómo fue su conversión? Saulo tiene un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco.
Una luz del cielo lo rodea y él cae al suelo. Jesús se revela a sí mismo. ¿Cómo se desenvolvió su ministerio? Pablo enseguida empezó a predicar en las sinagogas, donde afirma que Jesús era el Hijo de Dios, y todos aquellos que lo oían predicar se quedaban atónitos. ¿Cuáles fueron sus logros y cuáles fueron sus fracasos? Logros. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Éfeso y Roma. Fracasos: 3 veces azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, 1 noche y 1 día ha estado como náufrago en alta mar. Dios le bendiga, soy la hermana Elena. Dios les bendiga, mis hermanos. Me ha tocado la parte 5, organizar la información, sea cronológica o lógica. En esta ocasión estamos viendo la vida como personaje a Pablo. Hechos 8 del 1 al 3, vemos Saulo, perseguidor de la iglesia. Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban. Saulo causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Vemos en Hechos 9, del 1 al 9 también, conversión de Saulo en el camino a Damasco. Habiéndose presentado Saulo ante el sumo sacerdote para pedir carta de extradición para las sinagogas a Damasco, se emprendió en su viaje con la firme intención de traer los presos a Jerusalén, a todos los que profesaban la fe en el Evangelio de Cristo, sean hombres o mujeres. En el viaje, estando ya cerca de Damasco, una luz relampagueó a su alrededor y él cayó al suelo y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo quedó ciego, pero atendió las instrucciones de Dios y fue llevado por sus hombres a Damasco, donde se encontraría con Ananías, quien oró por él y recobró la vista. Aquella experiencia marcó la vida de Saulo. Desde entonces ya no fue el mismo perseguidor de la iglesia, mas al contrario, fue un servidor de Jesucristo. En Hechos 9, del 19 y 20 dice: Pablo, predicador del Evangelio de Cristo. Comenzó entonces Pablo a predicar en las sinagogas y afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Punto número 6. Ampliar con ayuda de recursos. A los 13 años, Saulo fue llevado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel. Y todo apuntaba a que Saulo, ya Pablo, iba a ser que se convertiría en un miembro del Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de Judíos. Luego, las conclusiones. En resumen, Pablo el apóstol fue una figura central en el cristianismo primitivo, cuyo impacto perdura hasta el día de hoy. Desde su conversión en el camino a Damasco hasta sus incansables viajes misioneros y sus epístolas inspiradas, Pablo dedicó su vida entera a predicar el Evangelio de Jesucristo y establecer y fortalecer iglesias en todo el mundo conocido. Su enseñanza teológica profunda y su ejemplo de fe y valentía y servicio han dejado un legado duradero en la historia del cristianismo, mostrando el poder transformador del amor y la gracia de Dios. ¿Cuáles son las aplicaciones a nuestra vida? Que somos transformados por la gracia de Dios, a ser fieles al llamado de Dios, la valentía y la perseverancia, el compromiso con la enseñanza y la verdad, y a mostrar amor y cuidado por las iglesias. Gracias y Dios le bendiga.